¿Qué pasará al final de los tiempos? ¿Cómo será el regreso de Jesús? ¿Qué señales debemos estar atentos? Estas son algunas de las preguntas que muchos cristianos se hacen al leer el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde Jesús revela todo sobre el fin del mundo y su regreso. Para entender mejor el contexto de este capítulo, debemos recordar que Jesús acababa de salir del templo de Jerusalén, donde había confrontado a los líderes religiosos y había anunciado la destrucción de la ciudad y del templo. Los discípulos, impresionados por la magnificencia y la belleza del templo, le mostraron los edificios a Jesús, esperando quizás que él cambiara de opinión o que les explicara más sobre lo que iba a pasar. Pero Jesús les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Mateo 24, versículo 2. Esta declaración debió de impactar profundamente a los discípulos, ya que el templo era el centro de la vida judía, el lugar donde Dios habitaba y se manifestaba a su pueblo. ¿Cómo podía ser que el templo fuera destruido? ¿Qué significaba eso para la nación de Israel y para el mesianismo de Jesús? ¿Cuándo sucedería eso y qué otras cosas pasarían antes y después? Estas fueron las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús cuando se sentaron con él en el Monte de los Olivos, desde donde se podía ver el templo. Ellos le preguntaron en privado: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Mateo 24, versículo 3. La respuesta de Jesús a estas preguntas es lo que conocemos como el discurso escatológico, es decir, el discurso sobre las cosas últimas. En este discurso, Jesús no solo habla de la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos sitiaron y arrasaron Jerusalén, sino también de otros eventos que precederán y acompañarán su segunda venida y el fin del mundo. Jesús advierte a sus discípulos que no se dejen engañar por falsos mesías y falsos profetas, que vendrán en su nombre y harán grandes señales y prodigios para seducir a muchos. También les dice que no se alarmen por las guerras, los rumores de guerras, las hambrunas, las pestes y los terremotos, que son solo el principio de dolores. Jesús les anuncia que serán perseguidos, odiados y traicionados por causa de su nombre, pero que el que persevere hasta el fin será salvo. Jesús les asegura que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús también les habla de la gran tribulación, un tiempo de angustia y aflicción, como nunca antes se ha visto ni se verá jamás, que será acortado por causa de los escogidos. Jesús les indica que la señal de que la tribulación ha comenzado será la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, que consiste en la profanación del lugar santo por una imagen o un ídolo que se opone a Dios. Jesús les aconseja que cuando vean esta señal, huyan a las montañas y no pierdan tiempo en recoger sus cosas. Jesús también les describe cómo será su venida, que será visible, repentina y gloriosa, como el relámpago que brilla de oriente a occidente. Jesús les dice que la señal de su venida será su aparición en el cielo, y que todos los pueblos de la tierra se lamentarán al ver al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con poder y gran gloria. Jesús les asegura que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y que reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Jesús también les da algunas parábolas e ilustraciones para enseñarles a estar vigilantes y preparados para su venida, ya que nadie sabe el día ni la hora. Jesús les compara con el tiempo de Noé, cuando la gente estaba despreocupada y no se dio cuenta del diluvio hasta que vino y se los llevó a todos. Jesús les dice que así será su venida, que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado, dos estarán moliendo, una será tomada y la otra dejada. Jesús les exhorta a velar, porque no saben a qué hora vendrá su Señor. Jesús también les compara con un siervo fiel y prudente, que hace la voluntad de su Señor y cuida de los demás siervos, y que será recompensado cuando su Señor vuelva. Pero Jesús les advierte que si ese siervo es malo, y se dice en su corazón que su Señor tarda en venir,
y comienza a golpear a sus consiervos, y a comer y beber con los borrachos. El señor de ese siervo vendrá el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará con los hipócritas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Jesús también les compara con 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas, pero las insensatas no. Como el esposo tardaba, todas se adormecieron y se durmieron, pero a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron: «No, porque no alcanzará para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo, que no os conozco». Jesús concluye diciendo: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Jesús también les compara con unos siervos, a los que su Señor les entregó sus bienes, antes de irse a un viaje. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos». Su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos». Su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: «Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo». Respondiendo su señor le dijo: «Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes». Jesús también les compara con unas ovejas y unas cabras, que serán separadas cuando Él venga en su gloria, y se siente en el trono de su gloria, y todas las naciones sean reunidas delante de Él. Jesús les dice que pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?» Y respondiendo el rey les dirá: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Entonces dirá también a los de la izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed,
y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Con estas palabras, Jesús termina su discurso escatológico, y les dice a sus discípulos que después de 2 días se celebraría la Pascua, y que él sería entregado para ser crucificado. Así, Jesús les revela todo sobre el fin del mundo y su regreso, y les prepara para su pasión, muerte y resurrección, que son el fundamento de nuestra esperanza y nuestra salvación.